Bien, buenas tardes. En algún momento Roberto Arlt reclama la urgencia que tenía de comunicar eso que a él le encantaba, que era la literatura, de la manera que él encontraba como propia, que él sentía como propia. Nosotros en algún momento pensamos que podíamos hacer lo mismo, pero a diferencia de él, nosotros decidimos que era una buena idea intentar reclamar la comunicación de lo que a nosotros nos toca, que es la ciencia, en el lenguaje y usando los medios que tenemos como propios, los medios de nuestra generación. Como dice Pablo, a nosotros nos encanta la ciencia y es probablemente lo que nos llevó, por lo menos a nosotros dos, a estudiar biología. Juanma es un nerd amateur, ahora va a explicar lo que él estudió. Pero lo que nos impulsó a salir a contar ciencia no tiene que ver solo con este capricho de porque nos gusta, sino que creemos, estamos seguros de que es una herramienta indispensable. Es la mejor manera que tenemos para tratar de entender el mundo. No es perfecta y no es completa, pero es lo más poderoso a la hora de encontrar respuestas. Ahora, lo más importante no es solo eso de encontrar respuestas, sino hacerse las preguntas, ¿no? Dudar, cuestionarse todo. Porque si hay algo que nos enseñó la historia, es que no hay nada más peligroso que no hacerse preguntas. Eventualmente también nos enseñó que hacerse preguntas te podía matar. Sí, por de Giordano. El tema es que esta herramienta tan fundamental que es la ciencia suele estar en manos exclusivamente de los investigadores científicos, esos que les pagan un sueldo por generar el conocimiento. El resto de los mortales está como alejado y la ve como bicho raro, ajena e intocable. Eso no está bueno porque no entender estar lejos del conocimiento nos hace sentir inevitablemente estúpidos, hastiados y un poquito esclavos de aquellos que sí entienden. Por otro lado, también es cierto que a veces entender implica manejar conceptos re ásperos y con bastante mala fama. Para muchos entender implica aburrirse. Y nadie quiere aburrirse. Además está esa cosa de que la ciencia te va a embarrar la magia de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza sí es cierto, es increíble, pero ver el backstage, ver los procesos que hacen que las cosas vivas funcionen y ver cómo funcionan las cosas que son cosas también, a veces son tan increíbles que lejos de quitarle maravilla, le agregan belleza. Por otro lado, la ciencia es parte de nuestra cultura y debería ser capaz de atravesar nuestras vidas como cualquier otro elemento cultural, el cine, el fútbol, no sé, la música. Y finalmente, hay algo de lo que hacemos que tiene una pata militante fuerte, que tiene que ver con el sentido crítico. Tenemos que acostumbrarnos a pedir evidencias. El sentido crítico es una herramienta fundamental para la construcción de cualquier sociedad. ¿Por qué no podemos pedir evidencias en cualquier discusión, no en la que tenga que ver con ciencia? Que cada vez que alguien nos dice algo que no nos cierra mucho, que nos hace un poco de ruido, lo miramos y le decimos, para, banca, ¿eso de dónde salió? Bueno, el tema entonces es cómo hacemos para que la ciencia esté en la cultura que charlamos todos los días, en el lenguaje cotidiano, y nos encontramos un problema. Como yo soy el no científico, les pido disculpas, pero puedo decir esto, el lenguaje de la ciencia es un embole. También es un embole necesario, porque entre científicos tienen que comunicarse de forma que se entiendan, que minimizando los errores de interpretación. Por eso es que se puede comprender, pero también es ahí donde se termina aislando el resto de los elementos culturales, como decía Facu, fútbol, música, literatura, cine, el que sea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué solución encontramos? Y decidimos mirar en la vereda de enfrente, que es el arte, y nos dimos cuenta que no son tan opuestos como parecían a priori. De hecho, ciencia y arte vienen dialogando casi desde siempre. En el Renacimiento, Copérnico decidía mostrar su teoría heliocéntrica en el lenguaje visual científico disponible, y el arte apenas unos años después, reinterpretándolo, buscándole una vuelta de tuerca para sumergirlo en la cultura masiva. Desde ahí, ciencia y arte se siguieron toqueteando, por decirlo de alguna forma, a veces con el arte de adelante. Julio Verne hablando de la llegada del hombre a la luna, casi 100 años antes de las misiones de Apolo, o muchísimo más actual, la película Her, que reflexiona sobre la singularidad, cómo va a ser la relación entre el hombre y una inteligencia artificial. Muchas otras veces es al revés, y la ciencia mete una revolución, un montón de descubrimientos nuevos, y es el arte que va unos pasos ahí atrás, buscando resignificarlos, reinterpretarlos, sobre todo convertirlo en signo. Muchos conocen a Dalí, saben que era muy fanático del psicoanálisis, pero también le gustaba mucho la ciencia. Y acá lo que intenta hacer es reflexionar sobre el tiempo relativo, la relatividad de Einstein, casi 30 años después del descubrimiento. El rol del arte, del diseño, sobre todo de la comunicación, es ese, es agarrar esos significados, esos descubrimientos difíciles, quizás inaccesibles, y traerlos a la cultura popular. Con el respeto que nos merece Newton, su teoría de la separación de la luz en colores no es tan conocida como esta imagen, que una vez que la ves no se te va más de la cabeza. Pido un punto para el diseño. Punto para el diseño. Nuestro Rambo de los dibujitos. La cosa es que en noches de picada y de vino nos encontramos con un grupo de amigos muy heterogéneo, que es una de las cosas que valoramos, esa cosa de salir del cotidiano y de las relaciones endogámicas.
De golpe nos encontramos con un amigo músico que te presentaba un disco y te ofrecía no solamente un material al cual no hubieras tenido acceso, porque es música que de golpe en la radio no sale, sino que el tipo te contaba una historia y no podías hacer otra cosa que escucharlo, o de golpe el escritor te ofrecía un libro y te lo destripaba ahí adelante, y vos sentías la necesidad de ir y leerlo. Y de golpe nos encontramos que nosotros podíamos intentar hacer algo más o menos parecido, juntando esos pedacitos de cosas que nos habían generado asombro, que nos habían cambiado la forma en la que entendemos el mundo y que respondía a las carreras que habíamos elegido. Y de golpe nos encontramos contando pequeñas anécdotas adentro de ese grupito y en algún momento dijimos, bueno, ¿cómo se hace esto para afuera? ¿Cómo usamos los medios que tenemos a mano y que nos representan para amplificar esto lo más posible? ¿Cómo salimos de nuestro grupito humano? Y así es como nace lo que hoy para nosotros es el Gato. El tema con esos medios de los que habla Pablo, los medios de nuestras generaciones, que son tan contemporáneos, que son muy difíciles de analizar, y no solo por eso, sino porque pasan demasiado rápido. La comunicación 2.0, las redes sociales, son realmente una revolución en la historia de la comunicación. Probablemente sean el hito más importante desde la invención de la imprenta. Sí. Y no quiere decir que los medios nuevos hayan destronado a los antiguos. Los medios nuevos facilitan las voces, nos ponen en un lugar mucho más humilde. Somos solamente una voz entre un montón de otras voces, pero con la posibilidad de que nuestros mensajes se amplifiquen. Esa es la naturaleza de los nuevos medios, la ventaja que nos dan. YouTube no mató a la tele, se adaptaron, cada uno tiene su nicho, tienen formatos distintos, dialogan, quizás compiten, pero definitivamente que nosotros nos encarguemos de los medios breves, de los muy breves, de los recontra breves, los 140 que tanto nos gustan y que nos jodía Rodrigo con eso. No quiere decir que no adoremos leer un libro o una revista o que el libro esté muerto, nada que ver, sino que en cada medio tenemos que hablar con la voz propia de ese medio. Notamos que había un espacio muy grande para que crezca la ciencia en redes sociales, tratamos de darle un empujoncito y la ciencia creció. Juanma hablaba sobre lo que está pasando ahora, lo que estamos haciendo, o lo que pasa, digamos, en las redes sociales, pero ¿de dónde salió esto, no? Probablemente la historia de la divulgación arranca con Galileo, 1632, y esta obra que se llamaba Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Galileo fue muy respetuoso, como la mayoría de los divulgadores, y bueno, esta obra habla de tres personajes que discuten durante varios días sobre las dos visiones del universo que había en aquel entonces, que era la geocéntrica y la que estaba bien. Pero lo interesante de esta obra era que no la escribe en latín, que era lo habitual para cualquier publicación de aquel entonces. Él la escribe en italiano. El italiano era el idioma vulgar, así le decían ellos en aquel momento. Porque él quería que el mundo entendiera lo que él entendía. Claro que el mundo casi lo prende fuego. Por eso, ¿no? Ahora, cuando nos metemos en el siglo XX, muchos tiempos después, aparece todo este equipo de irrespetuosos que también se animaron a comunicar ciencia a todo el mundo. Muchos son investigadores, otros son escritores de literatura o simplemente divulgadores. Nosotros nos pasamos haciendo metáforas de fútbol, no sabemos nada. Juanma sabe, Pablo y yo no tenemos idea. Tanto que no pondrías a Stephen Hawking en un equipo de fútbol. Peor era de carrilero, Facundo. Peor era de carrilero. Sí, por lo menos está defensor, que entiendo que no es como la posición con más movimiento. ¿Qué pasa en Argentina? El interés por la divulgación arranca recién en la segunda mitad del siglo XX y se hace realmente fuerte a partir de 2001, principalmente de la mano de divulgadores conocidos por todos, Adrián Paenza, Diego Lombeck. Nos trae al día de hoy con un montón de, por ejemplo, programas de televisión, canales de televisión, columnas en medios de radio, en revistas, y un montón de movidas, por ejemplo, Tecnópolis, eventos de divulgación, un montón de movidas de divulgación científica. Gracias a Dios, eso es un chiste, la divulgación en Argentina, en el país, en el último tiempo, creció un montón, incluso hasta llegar a eventos como este, que como estuvieron viendo, reúnen a un montón de gente recontra talentosa. Bueno, y a nosotros, ¿no? Y cualquiera que se sube a este barco de la divulgación, que intenta transformar con conocimiento duro para que llegue a la mayor cantidad de personas posible, entiende que el conocimiento justamente es compartible, ¿no? Y para que algo se comparta, tiene que estar expresado de la manera en que mayor cantidad de personas pueda entenderlo. Siempre volvemos a Erwin Schrödinger, que es a quien le robamos, a partir de una idea de él, el nombre para lo que hacemos, que es el gato y la caja. En Educando Córdoba explicamos de dónde venía el gato y la caja, viene de la física cuántica, no lo vamos a volver a explicar, porque la otra vez medio que hubo heridos, hubo un herido, que fui yo, pero Schrödinger, además de ser un científico importantísimo, un premio Nobel de física, le gustaba mucho la divulgación, y en términos de divulgación y de ciencia en general, una de las cosas que decía
es que hoy en día hay tanto conocimiento que hace falta generar teorías transversales, sintéticas, que integren el conocimiento. Aún a riesgo de quedar como un boludo. Esto es una traducción del Gato Translate, pero a la izquierda está lo que literalmente escribe él. Nosotros creemos que el que hace divulgación corre un riesgo parecido. Y nos gusta imaginar, en este sentido, una batalla hipotética entre Newton y Richard Dawkins. Es hipotética no solo por una cuestión de época y de que se trataban de áreas de conocimiento absolutamente diferentes, sino que es hipotética porque Newton era un genio y a Dawkins lo queremos un montón. Pero no, la realidad es que Dawkins también es un etólogo y biólogo evolucionista brillante. Y lo bancamos mucho en una cuestión que él apoya un montón, que es la importancia de la metáfora, la analogía o de cualquier vehículo que ayude, ¿no?, a transportar el conocimiento duro desde la ciencia, dura, si se quiere, a la mayor cantidad de gente posible. Newton, por el otro lado, que de vuelta era un científico brillante, tenía una visión bastante elitista de la ciencia. Uno de sus obras más importantes, los principios naturales de la... No me importa cómo se llama. Principios filosóficos principios naturales de la filosofía... ¿Cómo es? Principios matemáticos de la filosofía natural. Es la obra más importante de Newton y fue importante, en la época fue tremendo, pero era muy difícil de entender. Él había escrito... él era muy celoso del conocimiento, lo había escrito casi difícil, tanto que ni los tipos que más sabían de esos temas podían entenderla en aquel momento. Porque de vuelta, Newton tenía una visión elitista y solemne de la ciencia. Nosotros creemos que la ciencia tiene que desligarse de ese manto de solemnidad. Y en ese sentido somos bastante mercenarios. Para nosotros el fin de comunicar ciencia justifica los medios. Usamos el medio que sea. Porque, de vuelta, el fin de comunicar ciencia justifica los medios para nosotros. ¿Y cuáles son los medios? Los que vemos que son efectivos no los inventamos en general. Vemos que funcionan en una comunidad. ¿Funcionan en términos de qué? En que se replican, en que funcionan. No escapa la comunicación en general a lo que es la selección natural. Vos tenés un montón de formas de comunicar, un montón de estilos. Algunos se perpetúan y se replican y otros no. Nosotros agarramos lo que vemos que funciona y les metemos ciencia. Porque creemos que es un poco tautológico, pero es así. Lo que funciona, funciona y lo vamos a usar para comunicar ciencia. Nuestra metáfora favorita, esa metáfora de la que hablaba Dawkins, probablemente sea el caballo de Troya. Esa idea de, mirá, te muestro esto, mirá que cómo te entretiene, pero atrás, cuando querés darte cuenta, estás aprendiendo algo. Y así es que intentamos introducir estos pequeños mensajes, estos tweets, este lenguaje de nuestra generación, para, de alguna manera, entretener, generar una sonrisa, una risa, ojalá una carcajada, pero sobre todo para despertar esa chispa de la curiosidad. Y además sin nada de solemnidad. Esa idea de serio y solemne de la que hablaba Facu, se la escuchamos a Paula ayer, una diseñadora gráfica, probablemente la mejor de la historia, que dice que uno se encuentra frente a un trabajo absolutamente no preparado para realizarlo. Eso es trabajo serio. Uno nunca está más desnudo que frente a un conocimiento nuevo, algo a lo que no sabe cómo reaccionar. Nosotros en El Gato contamos con la voluntad, el entusiasmo y el talento, sobre todo, de un montón de ilustradores, diseñadores y artistas visuales que nos regalan metáforas nuevas, formas de imaginar, reflexiones distintas para justamente cosas que no teníamos manera de poner en imágenes. Así fue que terminamos de armar la forma que tiene ahora El Gato. El Gato y la Caja es un sitio en donde se cruzan humor, diseño, ciencia, sobre todo arte, literatura, y nos permite contar cosas como cómo se forma un rayo, qué pasa en el cerebro cuando música, si el ébola realmente nos va a matar a todos, si te podés o no te podés comer a tu prima, y con esta cosa de la neuro que está tan de moda, si no hay un poco de chantas dando vuelta. El rol de los ilustradores tiene que ver con esa falta de solemnidad. Lejos del lenguaje visual de la ciencia, cada pieza está empapada de expresión, de una reflexión de la duda que nos permite de vuelta, como un caballo de Troya, usar esa belleza para meter una duda, un conocimiento científico en el saber popular. Cuando Cristian Turdera, uno de los mejores ilustradores de Argentina, nos regala esta pieza, nos resume muy bien cuál es el rol del diseño en El Gato y dice: me interesan temas de los que sé muy poco y mi forma de pensar es dibujando. No nacimos para quedarnos ni conformes ni quietos. Al mono pelado, conforme, quieto y desnudo en la sabana le decían almuerzo. Y esa curiosidad la fuimos refinando durante muchísimos años en forma de ciencia. Lo que buscamos es compartir eso, esa capacidad de sorprendernos y de descubrir la ciencia muy lejos de la percepción social normal. No está rodeada de conocimientos, sino que está en un lugar mucho más terrible, mucho más excitante, que tiene que ver con ser la frontera precisa de la ignorancia. Todo para atrás es conocimiento construido y todo para adelante son un montón de puntitos escopeteados a los que uno va tratando de unir con alguna flechita. Y esa sorpresa, esa
esa forma de descubrir es lo que intentamos transmitir. Un día, que inmediatamente se convirtió en un buen día, nos llegó un primer pizarrón con la dirección del sitio garabateado y era porque un docente había decidido usar una de las notas como núcleo, como disparador, como chispa, como excusa para empezar una clase, porque resultaba que a los pibes los sorprendía esa forma nueva y si algo aprendimos a partir de Educando es que un pibe sorprendido, un pibe descolocado aprende más y aprende mejor, aunque a veces ese pibe sea grande. Estamos buscando la forma de sacar esa ciencia increíble y nosotros tenemos un privilegio acá de tener ciencia del mejor nivel, pero esa ciencia está escondida en los laboratorios y un mensaje escondido, un mensaje que no replica, un mensaje que no infecta, se muere ahí. Lo que buscamos es que haya mucho y desparramado en toda la sociedad y estar acá y que estén todos acá significa que somos cada vez muchos más, así que muchas gracias.